Entrevista. Personajes. Historias en el Rincón de los Gatos. FM. El Rincón de los Gatos, FM. Desde La Calera para la región. Visual. La Radio TV. Charlas. Entretenimiento. Talento. Música. Información. En el Rincón De los Gatos, FM. Para la región del Guavio. Bueno, en este 2023, La Calera FM Radio, que lleva 24 años al aire en La Calera y en la región, pues está estrenando un nuevo formato. Y un nuevo espacio que se llama El Rincón de los Gatos en FM. Más adelante ustedes se darán cuenta por qué ese título. Pero la idea es sentarnos en este sofá como si estuviéramos en la sala de casa, a hablar con los vecinos de historias de vida preciosas que se tejen en este municipio. Y muy próximamente estaremos ampliándonos a la región. Sobre el día de hoy queremos hablar con el profe Edwin Domínguez, muy reconocido por ser conocedor, sabedor de la palabra y además porque siempre se ha preocupado por el tema del sentido de pertenencia de nuestro terruño. 33 veredas, tradición campesina, la ruanita. Edwin, en este trasegar yo te conocí desde que eras un adolescente que estabas siempre muy inquieto con el tema de la gestión cultural. Cuéntanos un poquito de cómo empezó ese ¿Quién es Edwin Domínguez? Bueno, muchísimas gracias primero, muy buenas noches, días, tardes, de acuerdo con lo que las personas decidan para ver este programa, porque pueden ingresar a verlo, estamos en línea, ¿cierto? Sí, señor, que estamos en simultáneo, en radio y en plataforma digital. Entonces, para que alcance el saludo, muchísimas gracias, yo estoy muy contento y agradecido con las personas que están aquí contigo y con las personas que no se ven pero que hacen posible este espacio. Entonces, para los televidentes, audioescuchas, como ahora son varias cosas, entonces un saludo bien especial y muchísimas gracias por permitirme compartir un pedacito de lo que venimos caminando. Yo me egresé del colegio departamental institucionalizado, nacionalizado, departamental campestre de La Calera. Sí. Y cuando salgo del colegio entré en un tema de depresión. ¿Por qué? No sabía exactamente por Porque qué. llega la etapa donde dice, ¿y aquí qué? ¿Para dónde agarre qué va a hacer con mi vida, no? Así es, entonces yo terminé el colegio y no sabía muy bien a qué me iba a dedicar. Sí. Y a mí me ha gustado tener el cabello largo, me corté el cabello y me encerré en mi casa, yendo para El embalse de San Rafael. Entonces no quería salir y unos amigos míos que tienen un apellido medicinal, que son mis amigos Romero, me avisan que hay un proyecto para empezar a aprender los salmos. Y antes de que llegaran los profesores, nosotros empezamos a ensayar. O sea, cuando llegaron los profes, que los habían invitado Luz Helena Hernández y Jairo Nieto. Entonces, Luz Helena y Jairo, ellos ya venían desde hace muchos años trabajando con el tema del teatro. Y Establecidos acá en La Calera, antropólogos. les digo que los antropólogos. Y ellos tenían un tema que es el Festival del Agua de La Calera y el Festival de la Luna Azul. Y todo eso giraba en torno a la protección, al cuidado, al reconocimiento de la naturaleza. Pues justo ahí te conocí. Ajá. Y recuerdo que era una propuesta cultural con unas puestas en escena, pero con un mensaje muy ecológico, muy medioambiental, ¿verdad? Así es. Entonces yo empecé a interesarme con el tema de teatro y me empecé a volver proferoso de teatro. Y no, en ese tiempo era profesor, ahorita soy proferoso. Y me empecé a volver profesor porque había otros chicos que querían hacer. Yo estuve un tiempo con Luz Helena y con Jairo, pero en algún momento dije, no, yo quiero salir y hacer mi propio grupo de teatro. Y empecé a vincularme con el proceso de la Casa de la Cultura. Estuve un tiempo y luego me di cuenta que quería estudiar y me presentado a sociales, que me gustaban mucho, las ciencias sociales. Y luego me presento a artes escénicas y sigue el amor por las ciencias sociales. Porque hay algo muy bonito con el teatro y es que cuando tú vas a hacer una obra, pues estudias el contexto, entonces podía hacer una vida y dos mandados. Okay. Porque no hay que, o sí se puede decir que dice que matar dos pájaros de un tiro, pero no, ya no hay que matar dos pájaros, nada de eso.
Sí, entonces haciendo una vida y dos mandados, empiezo a hacer eso y ya estoy en la universidad, me egreso y sigo otra vez vinculado a los procesos, pero hay un tránsito entre la universidad y volver otra vez al municipio, y es que conozco a la comunidad muisca y empiezo a reconocer mis raíces. Bueno. Vos, Chévere. Pues sí, tuvimos un tiempo de donde se dominicaban en Domínguez, si se dice en Domínguez, ¿no? Porque los procesos culturales continuaban en el municipio, pero digamos cómo fue para contarle un poquito a toda la audiencia de cómo se vive en este contexto, cómo es un joven que vive en un pueblo y le toca salir a la universidad en Bogotá y se empieza a encontrar con otro mundo mucho más grande y como decir, esto es por donde quiero ir, ¿cómo fue tal? bueno, entonces paso a la Universidad Pedagógica, a la Facultad de Artes Escénicas, cuya sede es en el Parque Nacional. Y bueno, allá era difícil llegar tarde o había que tratar de llegar temprano. Sí, porque es una loma y entonces uno subiendo pues se agitaba y llegar allá con la lengua afuera, saludar a un gato. A propósito de los De los gatos. de los gatos, uno de los vigilantes de allá del Parque Nacional es Don Gato. Ok. Y Don Gato era un señor de 2 metros de espalda y como de 2,10 de altura. Y Don Gato con unas lentes así grandísimos y unos ojos de gato y hacía todo el tiempo como un gato. Y él era el guardián del recinto. Sí, a mí no me pedía carnet porque había cosas que yo había aprendido en el pueblo que me ayudaban mucho. Dentro de eso es la importancia de saludar a la gente. Desde la primera vez que encontramos a Don Gato, yo lo empecé a saludar y él era la autoridad. Entonces no me pedían carnet para entrar. Empiezo a estudiar allá en la Universidad Pedagógica Sí. y a partir de ahí empiezo a conectarme con el tema de las raíces, sí, eso es como lo que digamos en la pregunta que tú me hiciste, y por eso llegué allá a la universidad pedagógica. Entonces es un tránsito muy importante en el que yo me doy cuenta que la universidad nos brindaba muchos aspectos en la formación, pero sobre todo europeos. Ok. Sí, y la gente cuando yo llegué a la universidad me decían, oiga, ¿usted de dónde es? Usted tiene un acento muy raro. Entonces nosotros viviendo acá en el municipio, pues no nos sentimos el acento. Pero si nosotros escuchamos a la gente de Mundo Nuevo de Claro, 36, sí. se siente en la tierra. ¿Sí? Una niña que me hacía 30 años me decía, ay, profe, pero déjeme yo hacer las espigas. Y esa voz de tierra, entonces había eso. Con el infundio de la voz. En el ingundio, entonces, sé dónde es. Entonces yo les contaba, ¿no? De la Calera. Estudiar en Bogotá era una aventura que tenía un aspecto, mira, el aspecto económico. Entonces, ¿yo qué hacía? Aprovechaba el transporte público y me iba aportando cuentos en el colectivo. Entonces, con eso me pagaba el pasaje y me quedaba una parte del dinero. En algunas ocasiones me fui caminando desde aquí a la universidad. Y como nos pasa cuando yo estudiaba en el colegio departamental, había una compañera que vivía al lado del colegio y llegaba tarde. Y yo que vivía aquí lejos, pero nunca llegaba tarde a la clase. Sí, y ese era como el sello de estar en la universidad, que la gente lo reconocía a uno de fuego. Y a mí más me daba más orgullo saber que, bueno, que tenía unas raíces que están en la selva por la parte de mi papá y las otras raíces en la parte de la montaña por haber cultivado el corazón acá. ¿Sí? Entonces empiezo a trabajar en el tema del teatro y cuando estoy haciendo mi trabajo de grado, lo hago sobre el teatro y el ritual en la comunidad muisca de Bosa. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque yo siempre recuerdo al Edwin de finales de los 90, no, cuando era un chinito allí. Y siempre muy, muy centrado en el tema cultural. Siempre con ese mensaje medioambiental, porque tenemos un tesoro verde. Somos productores de agua, somos una maravilla muy cerca a la ciudad, ¿no? Que trae muchas ventajas ecológicas y desventajas de progreso. Y Pero también después de ese regreso de Edwin recargado al municipio, pues uno lo siente con otra espiritualidad, ideología, cosmogonía mucho más ancestral, entendiendo mucho más el territorio, enseñando y con un don de la palabra increíble, como fue ese tránsito, esa búsqueda y ese encontrar a estar acá con
don Edwin Domínguez, y más adelante vamos a hablar de solo personajes que se hagan. El encuentro con la comunidad muisca fue fundamental y ahí hay que hacer como unos saltos en el tiempo. Entonces, cuando yo era niño, viví un episodio que me distanció de eso que llamamos la espiritualidad. Y cuando yo digo esa palabra, tengo muy claro que no puedo pretender que para todas las personas significa lo mismo. Pero básicamente es el tema de ¡corten! No puedo cortar. Es que yo vi que se... No. No importa si es espontáneo, ahorita llegan los gatos, se van a subir. Aquí vamos. Esa es la idea del programa. Entonces, mira, me tengo un episodio allá, Sí. en la infancia, en el Caquetá, y fue una primera parte de mi vida en la selva, porque mi papá era de allá y entonces se acostumbraba que uno se iba para la tierra donde era el papá o la esposa se iba. Entonces nosotros nos criamos allá. Yo veía a Tom Sawyer y yo decía, ese Tom Sawyer es un aburrido, porque la vida en la selva tiene un tema y es el pescar, había caballos, animales, interactuar con todo eso y en un contexto muy difícil que tenía guerra. Sí, y donde nosotros era como si eso era un partido, nosotros no éramos ni de un equipo ni del otro, sino nosotros éramos la pelota. Entonces vivir en ese contexto, una de las vivencias que me pasó allá me distanció durante mucho tiempo, entonces me volví un poco muy carne. Sí. Sí, la vida es esto muy concreto, muy como esa parte, podemos decir, física, y lo metafísico, estaba divorciado con eso. De hecho, pues había momentos en los que trataba de hacer eso que es entrar en comunión con el origen, con el principio, pero ese recuerdo que yo tenía de infancia, que digamos no alcanzamos a contarlo acá, se convertía como en un impedimento y el momento en que yo me deshechizo de eso es cuando llego a la comunidad en el barrio San Bernardino, en la localidad de Bosa, que es, está Bogotá creciendo, expandiéndose especialmente hacia el norte y hacia el sur, y mucho más hacia el sur, ¿sí? Y hacia el occidente, y hacia el oriente, o sea, para todos lados, expandiéndose Bogotá, aquí cerquita, y agarra a la localidad de Bosa hoy, pero Bosa era un pueblito todavía. Allá nosotros tenemos una casa. Al lado de Bosa la estación. Al lado de Bosa, arribita de Bosa la estación. Arribita de ahí hay una casa cultural que tiene nombre indígena y toda la ancestralidad, ¿no? Ajá, ahí está. Ya terminaste de cultivar. Y allá, pues entonces lo que hicimos fue que empezamos en el Cabildo, en el barrio San Bernardino. Fue mi primer encuentro. Yo llego y había un cusmuy. ¿Qué es un cusmuy? Es una casa ceremonial, circular, tradicional. Entonces cada palabra necesita una casa, por eso se crean templos, y en esos templos se comparte una palabra. Entonces el lugar de formación muisco, un lugar de formación es el Cusmuy, que es el vientre de agua. La primera vez que yo llego allá me reencuentro con algo muy antiguo y muy bello. Es un fogón en la mitad de este lugar. La gente está en claroscuros y en esos claroscuros se conversa chipchañol. ¿Y cómo es chipchañol? El chipchañol es, por ejemplo, alguien terminaba de decir algo y entonces la persona dice coa, y coa yo no sabía qué era eso, sí, pero entonces chipchañol son las palabras del chipcha y el español. Sí. Entonces se hablaba de esa manera, ¿cierto? Se hablaba chipchañol. Como el Spanglish. Como el Spanglish, pero con la lengua ancestral. Y entonces en ese momento que yo empiezo a relacionarme con eso, me empiezo a acercar otra vez a sentir que yo no era solo una parte física, y empezó a vibrar en mí algo que considero muy importante. Y también empieza todo un proceso de formación con personas de la Sierra Nevada, con personas de la comunidad Ugua, venían abuelitas de la selva, ¿sí? Venían a ese lugar y uno escuchaba sobre la tradición, preguntaba, y las sentadas eran desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Era una escuela, digamos, de exigente, y yo llego allá para hacer mi trabajo de grado. Y empiezo a encontrarme. Entonces, después de que hago el trabajo de grado, me quedo en la comunidad.
Y con unos compañeros de la comunidad decidimos salir de ese proceso porque tomamos la decisión, decíamos, bueno, nosotros ¿para qué queremos hacer eso? Entonces hay un tema que es la cosmovisión, y la cosmovisión es comprender que hay un sistema de pensamiento, unas prácticas, pero no necesariamente tú las tienes que vivir. Entonces nosotros dijimos, queremos pasar de la cosmovisión a la cosmovivencia, es lo que podemos, y había que preguntarse por los abuelos de uno, y entonces ahí es donde empiezo a darme cuenta que eso no era para el trabajo de grado, y que yo quería seguir haciendo camino. Y hay otro elemento ahí, y es que a mí la comunidad muisca, a través de la medicina tradicional, me sanó de muchas cosas, pero cuando yo llego ahí tengo un tema emocional muy fuerte y empiezo a ir como paciente de la medicina tradicional, y cuando yo ya me siento mucho mejor, entonces digo, voy a dedicarle un día de mi labor a ir a ayudar en el proceso de medicina. Entonces yo me iba y me enseñaban a hacer riegos, y entonces llegaba gente que era como mi espejo. Cuando ellos habían llegado, entonces yo hacía lo mismo, ¿sí? Que lo recibían a uno, le daban la bienvenida, ¿sí? Ahora sí, vea, claro, ahí van llegando los... ¿Ya entiendes? Sí, claro, de los gatos. No hay nada por aquí, algo de comida, no, ellos van llegando porque... Sí, la vibra. Entonces se volvió cuentero y curandero. Entonces el tema con la narración sí fue desde el año 97, de 1997, porque yo en el Parque Lourdes escuché a un cuentero y me pareció muy bello eso que había pasado allá. Entonces yo me aprendí el cuento que esa persona contaba. Ese cuentero se llama José Moya y era una persona delgada, mono, de cabello largo, parecía uno de los personajes del Señor de los Anillos. Así, tenía una presencia así, y lo que él lograba hacer ahí en el Parque Lourdes, en la plaza pública, era muy chévere. Entonces él contó una historia en ese momento que se llamaba Margarita la Bella, que es una mujer que vive en un pueblo, y esa mujer entonces despierta las pasiones de los hombres, y los hombres van a proponerle que sea su novio. Entonces, bueno, ahí está, esa es la primera historia que yo me aprendo. Yo tenía unos amigos, un amigo que se llama Rafael, y con él arrendamos una casa detrás de los cerros allá, yendo para Chuachí, y era una casa que tenía una cascada muy bonita. Nos vamos a hacer un día una fiesta allá con muchas personas y se va la luz. Y cuando se fue la luz yo empecé a contar una historia. Y entonces yo me di cuenta que cuando empecé a contar la historia, primero yo me conecté y las otras personas, se terminó la historia y como que no hay más. Y ahí empieza un tema, entonces empecé contando una historia que escuché, y luego ya empiezo a sentir y a encontrar las historias que uno tiene. Sí, que pueden ser, por ejemplo, hablando yendo para los personajes y todo eso. Entonces encuentro que el arte es una medicina muy poderosa. Sí, entonces empiezo a contar cuentos, y por esa misma época empiezo a entrar a la universidad, y aquí en el municipio se hacían las tertulias. ¿Sí? Entonces en esas tertulias con la señora Isabel, con Sandrita, bueno, con mucha gente, empezamos a participar, y uno empezaba ahí a contar las historias, a intentar, a tratar de cultivar eso, y es un amor que me acompaña hasta este momento. En el año hay muchos momentos, de hecho aquí en este lugar, en este espacio, hicimos una contada una vez, y las personas estaban sentadas allá, y entonces dentro del público, cuando yo terminé de contar la historia, yo le dije a la gente que contaran ellos algo, y se levantó un hombre que estaba atrás, y él se vino caminando con un bastoncito y era enorme, ¿sí? Después, bueno, ahora somos buenos amigos con él, y él daba 2 pasitos para atrás y 2 para adelante y 1 para atrás, si no hubiera llegado. Llegó y se hizo adelante y empezó a hablar de la palabra, que es lo que, digamos, aquí estamos en torno también a eso, y él contó una historia sobre la palabra. El resumen de esa historia es que don Omar, se llama el señor Omar, y que es un hombre que hay que abrazar en 4 tiempos, porque es grandísimo. No me marca macho. Saludos. Entonces un abrazo así en la ciudad de Tunja, Boyacá. Entonces había que abrazarlo por aquí y por allá. Poeta también. Enorme.
Abogado, pero dramaturgo. Dramaturgo. Desde su corazón. Entonces, don Omar ese día dice algo que a mí me pareció muy bello, yo lo cuento, y él dijo que cuando él era niño, vivía con su familia en una casa y que al frente había un vecino. Sí. Y que un día el papá de él se levantó y le dijo al vecino, vecino, ojalá que su hijo se accidente. Y dice, don Omar, no se accidentó el hijo del vecino, me accidenté yo, que era el hijo de la persona que lanzaba esa maldición. Entonces, para decir que la palabra es Tiene poder. muy importante, sí, y yo siento que lo que busco es precisamente la palabra en muchas formas, ya sea escrita o escribida, haciendo coplas, cantando una canción, contando una historia, pero nosotros hacemos una búsqueda en torno a la palabra. Y precisamente el tema de los mitos, sí, tiene que ver con eso. O sea, lo que tienen las comunidades ancestrales y las comunidades campesinas son culturas de la palabra, sí, y hay mucha palabra todo el tiempo. Entonces antes la reunión era en la casa, con la velita y contando la herencia de la familia, que era una historia, sí, entonces venimos de eso. ¿El papá o el abuelo? El papá, el abuelo. Sí, entonces yo realmente me reconecté con eso, y un día estando allá en la comunidad muisca, entonces me preguntaron una cosa, un mayor que estaba ahí, y me dijo, mayor no como en los rangos del ejército, sí, no, un mayor como una persona que tenía más experiencia. Entonces él me dijo, ¿usted ya está sentado en su silla? Y yo le dije, no entiendo. Y en las casas ceremoniales uno se sienta en unas sillitas que no tienen espaldar, eso es muy en los taburetes, pero allá en la comunidad son unas sillitas que tienen una base redonda, aunque pueden ser de otras formas, no, pero que si tú miras comunidades amazónicas o en la sierra, tienen un banquito donde uno se sienta y no hay espaldar. Sí. Y entonces la forma en que uno está sentado ahí es como estar sentado en un vientre. O sea, si tú lo miras desde una perspectiva, si cogiéramos una cámara acá, yo estoy como en el vientre, pero eso también tiene que ver con que hay una búsqueda, y es que uno no se siente ni allá ni acá, sino en el centro, ¿sí? Y la silla es una metáfora, porque la silla verdadera es tu pensamiento, pero esa silla te educa para eso, ¿sí? Entonces me dijo, usted ya está sentado en su silla. Entonces le dije, yo no entiendo, y le dije, ¿cómo reconozco mi silla? Y dijo, porque la silla tiene 4 patas. Y dije, ¿cuáles son? Me dijo que a través de lo que usted haga pueda procurar y compartir el alimento, proteger la vida, amar el territorio y ser feliz. Y entonces me dijo, a veces hay personas que sufren porque cuando no están sentadas en su silla, están haciendo otra cosa. Entonces, por ejemplo, alguien que quería ser abogado, pero que resultó siendo economista, sufre. ¿Sí? Entonces me decían, los árboles de guayaba son árboles de guayaba, pero si hay un árbol de pera que era árbol de limón, pues empieza a sufrir. Y en ese proceso entonces me dice, y es importante tener como buscar esas 4 cosas. Entonces me dijo, usted siente que está en su silla, y el día anterior había estado en un colegio haciendo una narración, y en esa narración yo pude hacer esas 4 cosas: procurar y compartir el alimento, proteger la vida, amar el territorio. Y yo le dije, sí, yo ya estoy en mi silla. Me dijo, ahora empodérese de esa silla. Entonces lo que trato de hacer es seguir caminando en esa posibilidad de estar en mi silla, y esa silla tiene que ver mucho con la palabra. Cuando uno nace, puedo poner algunos ejemplos de eso, películas como por ejemplo la película Soul nos habla de eso, que uno debe encontrar su zona. La película Encanto, lo mismo, nos dice descubre tu don, ¿sí? Y mi mamá me decía que todos veníamos con un pan debajo del brazo. Entonces cada persona tiene una capacidad para hacer algo, ¿sí? Hay personas como Clarita que hacen cosas con las manos, que cogen el papel y lo transforman, o trabajan con el tema creativo, con las imágenes. Un vecino que es experto en hacer panes, y esa persona, digamos, yo no la puedo reemplazar porque tiene su esencia. Sí, hay un luthier que tiene esa esencia de hacer instrumentos. Sí, entonces lo que hemos tratado de hacer es cultivar un camino que tenga esa relación con la palabra en múltiples dimensiones. Y entonces en mi caso la palabra también ha tenido un valor medicinal. Entonces yo he hecho obras que me han sanado.
Si yo tuve una tusa, pero... Sí, yo me Fue una tusa, pero una tusa. Y la forma de sanarme de esa tusa fue hacer una obra de narración, que es la categoría que nosotros encontramos, o la que cultivamos. Y esa obra se llama Historia de Rosas, Amor y Torototó. Entonces, eso tiene varias cosas, tiene referencias con Ernesto Sábato y un personaje que él tiene que precisamente es Martín. Y entonces dice, él dice que es un personaje que es hijo de una madre cloaca, dice Sábato. O sea, un personaje que está en el polo contrario del amor, en el desamor más absoluto. Y entonces yo me doy cuenta que si quería hablar del amor, entonces iba a empezar, pues entonces Pepe tiene una historia que está inspirada en eso, en el lado oscuro del corazón y en la tusa. Y la tusa es cuando uno se le desgrana la mazorca del amor, y a través de hacer Pepe me sano de esa tusa, y entonces ahí viene el tema, esa es alquimia, y es volver lo burdo sublime. Entonces ese proceso de sublimación me permitió sanar mi corazón. ¿Verdad? ¿Y cómo ves tú la palabra, ese poder de la palabra en la carne? Eso, yo hace tiempo, bueno, volviendo al pues muy polémico, yo le dije a un abuelo, es que yo quiero ayudar al mundo. Era un poco, además porque estaba como los 20 años, no 25, ya eran 25. Pero entonces con esa idea de querer, y me dicen esto, dice, antes de salvar al mundo, dése 3 vueltas por su casa. ¿Cómo está la relación con usted mismo, con su mamá, con su papá, con sus hermanos? Sí, entonces lo que yo trato de hacer es concentrarme mucho en cuidar en mí eso, porque digamos yo no puedo responder por las otras personas, pero sí hay un principio y es el trabajo en uno mismo, que nadie puede hacer eso por nosotros, nadie puede hacer No eso. es tan fácil. Entonces hay unas herramientas en la comunidad muisca. Entonces la palabra es un camino de sanación, el arte es un camino de sanación también, ¿sí? Entonces a mí ese tema de reconocer mis raíces ancestrales me ha permitido fortalecer mi parte creativa. Y hay un componente de lo que nosotros hacemos, y es que el arte es medicina. Entonces nos sanamos, eso ya, digamos, el poder del símbolo es ese. Eso lo han trabajado mucho las culturas. Entonces lo que hacemos es crear obras que fundamentalmente nos ayudan a sanar una parte de nuestro ser, y que cuando las personas las ven también pueden hacer, eso los griegos lo llaman la catarsis. La catarsis. Sí, que es una purga, una limpieza. Bueno, Edwin, pues me encanta tenerte en el sofá del Rincón de los Gatos en FM, un espacio que vamos a estrenar en simultánea audio y transmedia para las plataformas digitales, en un espacio que también hemos diseñado con Martín González, con Clarita Escobar, con Juan Martín, toda la asistencia técnica de Daisy también, con este primer paso que nos dejó Jaimito. Un abrazo para Jaime. Y Tu hijo que ahora está... Claro que sí, está emocionado, ¿no? Sí. Pues Edwin, gracias. por Gracias a empezar ti, este gracias. programa y por encontrarnos en este Y espacio. bueno, a la gente que nos ve, muchas gracias también, y hasta pronto será. Nosotros decimos así, hasta que nos volvamos a ver las flores del rostro. Muchas gracias. Y en Muisca. Sería Chisue, eso sería lo que diríamos, que es como decir bendito día Ok. o noche, Chisa. Pues así nos despedimos de este primer capítulo, y en próximas entregas más historias bonitas, más personajes chéveres y más lugares que de verdad valen la pena rescatar, reencontrarnos, reconocer y vivir. Aquí en el Rincón de los Gatos. Si En- que Chipaba Chihuaya Fi Mshinga. Gracias.